a ver, voy a irme a esta gráfica. Yo sé que la ganancia convencional es igual a 1 sobre raíz de 2 para la frecuencia de corte, ¿no? Que es el equivalente a 0.707. Esto quiere decir que la tensión de salida va a ser igual a esta ganancia por la tensión de entrada, ¿ok? Entonces, si mi tensión de entrada es 5 volts pico, pues la tensión de salida sería 0.707 que multiplica a estos 5 volts pico. ¿Cuánto me daría ese producto? $3.535 volts. 3.535 volts. Gracias. Vamos a ver si esto es lo que obtenemos. Entonces, para la frecuencia de corte, la señal en azul debe de tener como valor pico 3.535. ¿Okay? Vamos a tomar el cursor. Voy a hacer un poco más grande mi gráfica. Tomo el cursor y entonces mido. Aquí, para el cursor 2, la señal del canal 2, es decir, T2, canal 2, en efecto, mire, 3.535. Esa es su amplitud. ¿Ok? Ahora, para la frecuencia de corte, ¿qué otro dato sabemos? Que para la frecuencia de corte, teta es igual, a menos 45 grados. A menos 45 grados. Esto, nuevamente, solo para la frecuencia de corte, que es la que nosotros en este momento estamos considerando porque es la que tomamos del generador de funciones. Entonces, fíjense, coloco mi cursor 1 donde comienza nuestra primera señal, la de entrada, el cursor 2 donde comienza nuestra señal de salida, y aquí tengo la diferencia en tiempo, ¿no? 8.341 microsegundos. Ahora, regreso acá y entonces digo, mi frecuencia de corte en este caso es 15 kilos. Esto implica que el periodo de la señal que estoy introduciendo sea el recíproco, o sea, 1 en 15 kilohertz. ¿Cuánto es este periodo, jóvenes? $66.66 microsegundos. Muchas gracias. 66.66 microsegundos. Si ese es el periodo, entonces ese periodo equivale a 360 grados. Por lo tanto, la diferencia en tiempo, que es esta que estamos viendo aquí, 8.341 microsegundos, ¿a cuánto equivale en grados? Si me ayudan con la regla de 3. Me dio 45.045. 45.045 grados. En efecto, y coinciden con estos 45. El signo de esta regla de 3 no va a salir el signo, ¿no? El signo negativo nosotros lo podemos apreciar en la gráfica por el hecho de que la señal en azul se está trazando después de trazarse la señal de entrada. Si la señal en azul se traza antes, entonces habría un adelanto y a ese ángulo lo acompaña un signo positivo. Pero aquí, pues, es un signo negativo. Entonces, claramente estamos cumpliendo con la operación de nuestro filtro para la frecuencia de corte. Ahora, esto lo tendríamos que hacer para
para nuestro barrido de frecuencias. Yo les había propuesto que un barrido lo consideremos con 5 frecuencias. Vámonos a una frecuencia, una década previa, sería 1.5 kilos. En 1.5 kilos, si es un filtro pasabajas, yo esperaría que la amplitud de la señal de salida no sea constante. Voy a comenzar con mi simulación y vamos a ver cómo esta amplitud de la señal de salida se hace más grande aproximándose a la de entrada, pero además también el ángulo de desfasamiento decrece. Voy a ajustar tiempo. Listo. Y miren, en efecto, la amplitud de la señal de salida es prácticamente la de entrada. Y no solo eso, el ángulo de fase es bien pequeñito. Ahora, voy a irme una década previa, todavía una más. Vámonos a 150 Hz. Aquí. Y en la señal de salida fuera igual a la de entrada, muy parecida, ya con un ángulo exageradamente pequeño y con amplitud prácticamente igual. Voy a ajustar tiempo. Y pues en efecto, noten que la salida prácticamente está por encima de la señal de entrada. Claro, si yo hago aquí un ajuste en el eje de las X, en el dominio del tiempo, digamos, noten que, bueno, ya sí empiezo a ver ahí una diferencia, ¿no? Entre el punto, y voy a buscar el punto de cruce. Aquí está, miren. Aquí puedo ver una diferencia en ángulo, pero es un ángulo muy pequeñito. O sea, esto es porque yo hice un zoom, básicamente al ir ajustando la escala de la base de tiempo, pues hice un zoom sobre el eje de las X. Pero en realidad esto, a simple vista, pues, pues no lo podemos observar. Si ajusto mi base de tiempo, pues no lo podemos observar, ¿no? Nosotros vemos básicamente una señal prácticamente la misma. Ahora, ¿qué pasa? Esa frecuencia una década después de la de corte, que sería 150 kilohertz. Ah, bueno, pues ahí yo espero que la señal a la salida tenga una atenuación de menos 20 decibeles. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, es decir, la amplitud muy por debajo de la señal de entrada. Y el ángulo, pues prácticamente creciendo hasta menos 90. Y miren, no hay que ir a más, no hay que ir a más. Aquí claramente yo puedo ver que en efecto el ángulo y la amplitud, pues ya distan mucho. Aquí la señal en azul pareciera estar del mismo tamaño que la de señal en rojo, pero noten la base de los volts por división. Canal B está en 200 milivolts por división y canal A está en 2 volts por división. ¿Okay? Y aquí claramente se puede ver, si yo tomo mis cursores, que la señal en azul, que es la de salida, pues prácticamente está disparando justo a los 90 grados que ha alcanzado la señal en color rojo. ¿Okay? Aquí tendríamos que ser estrictos y calcular, ¿no? Porque yo sabría de este dato que la ganancia en decibeles sabemos que es 20 logaritmo en base 10 de la ganancia convencional. Sé que este filtro tiene un comportamiento de menos 20 decibeles por década. Eso quiere decir que si en este momento yo tengo menos 20 decibeles, ¿de cuánto sería la ganancia convencional, jóvenes? Si hacemos ahí un despeje, ¿de cuánto sería la ganancia convencional?
O para hacerlo más rápido, ¿se acuerdan que teníamos nuestra ecuación de ganancia convencional igual a 1 entre 1 más FC sobre F. 1 más FC sobre F al cuadrado. ¿Era esta? No, era F sobre FC, ¿no? La del pasabajas. Sí. Entonces, aquí vamos a sustituir F es de 150K, FC es de 15K. ¿De cuánto sería nuestra ganancia convencional? Que bueno, de otra forma también se llega, ¿no? Pero tenemos esta ecuación y es más sencillo trabajar con frecuencias. Mm. 99.50 milis. Gracias, joven. 99.50 milis. Ahora, si la ganancia, la tensión de salida con respecto a tensión de entrada, entonces la tensión de salida sería AB por BI, o sea, 99.5 milis que multiplica a 5 volts pico. ¿Cuánto tendríamos que observar a la salida entonces? 497.5. 497.5 milis, ¿no? Bueno, vamos a ver si eso es lo que tenemos como amplitud de la señal de salida. Entonces, voy a colocar mi cursor, este que está en color azul, en el valor máximo de la tensión de salida. A mí me parece que es ahí. Entonces, cursor 2, canal 2. T2, canal B. 497.2 milis. La amplitud es correcta, ¿no? El ángulo, bueno, pues vamos a volver a colocar. Aquí nuestra lectura en tiempo es 1.61 micros. Ajá. Entonces, pero insisto, aquí podemos hacer el cálculo, la regla de 3. Está comenzando a trazar un momento en que la señal en color rojo está a 90 grados, ¿no? Entonces, puedo ver claramente que se cumple con ese ángulo, que no es 90, pero sí es muy cercano a 90. Cada más arriba, es decir, si nuestra frecuencia ahora es de 1.5 megas, pues yo esperaría que la señal de salida fuera exageradamente pequeña en amplitud. Voy a llevar este a 2 volts. Y con un ángulo que sigue tendiendo a ser de 90 grados. Vamos a comenzar la simulación. Y miren ustedes la amplitud de la salida. Prácticamente no se alcanza a apreciar. Aquí voy a cambiar los volts por división de carga. Ahí está. 20 volts por división. O sea, tengo 20 como 50 milivolts de amplitud más o menos. Y de nueva cuenta noten que el ángulo de desfasamiento, pues de nueva cuenta tiende a seguir siendo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, bueno, esta sería la forma en la que nosotros llegaríamos al laboratorio a medir nuestro filtro. ¿Ok? Ahora, para este cálculo que hicimos, la colocación de los elementos en este orden me indica que tenemos un filtro pasabajas. Pero si yo quiero si yo quiero observar a la salida el comportamiento de un filtro pasaltas, pues solamente tendría que cambiar de posición a estos elementos. Y mi frecuencia de corte pues seguiría siendo 15K, ¿no? Porque fue para el cual hice el cálculo. Entonces vamos a hacer este cambio, nada más para poder observarlo, ¿no? Y que no nos quedemos con esa duda.
de esta manera. Entonces vamos a, ahora van a pasar las frecuencias altas, ¿ok? Eso quiere decir que para frecuencias por encima de la frecuencia de corte, la amplitud de la señal va a tender a ser igual a la de entrada. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Vamos a quedarnos justo en 1.5 megas. Y miren, este valor o esta señal de salida que estamos observando en color azul, que sería nuestra señal de salida, ahora es como triangular, porque uno de los primeros datos que les di al inicio de esta simulación es que la respuesta de la matrícula TL084 nos dice que tiene un ancho de banda entre DC y aproximadamente 120, 150 kilohertz. Es decir, son las frecuencias para las que responde apropiadamente. El fabricante me dice, por encima de 150 kilohertz o 120, no recuerdo, pues tú vas a obtener algo, pero ya no va a ser lo que tú estás esperando, ¿ok? Entonces, por eso aquí vemos esa salida triangular, porque pues el amplificador nos está dando algo, pero en realidad esa matrícula ya no funciona bien a 1.5 megas. Vamos a ver cómo responde a 150K. Y aquí sí, miren, aquí sí podemos ver la señal tal cual, ¿no? Sin deformarse, porque ya estamos dentro del ancho de banda de respuesta del operacional. Y bueno, aquí vemos que estamos a 2 volts por división en ambos canales y que en efecto la señal de salida, que es la que está en azul, está prácticamente de la misma amplitud que la señal en negro, ¿no? Voy a cambiarle el color a esta. Listo. Ahora, noten que aunque la amplitud es básicamente la misma, pues sigue habiendo un pequeño ángulo, ¿no? Si voy a ajustar el tiempo por división, aquí se alcanza a ver. Y lo que quiero que noten además es que la señal en azul, déjenme, la señal en azul, que es la de salida, se está trazando previa a la señal en rojo, que es la entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un adelanto del ángulo de fase, ¿ok? Sé que en los filtros pasaltas el ángulo de fase va a variar para el primer orden de 0 a 90 grados, es decir, siempre van a ser positivos, y es lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver qué pasa en la frecuencia de corte, que aquí sería 15 kilos. Ahí esperamos una salida igual a .707 el valor de la tensión de entrada en amplitud y un ángulo de ahora 45. Aquí a 5 volts por día. Denme un minuto, por favor, jóvenes. Ya, les pido una disculpa, jóvenes. Drástica. Y ahora el ángulo de fase pues tiende a ser más 90 grados.
Si me voy a una década más abajo, que serían 150 Hz, pues la señal en azul tendría una amplitud muy, muy pequeña. Básicamente ya ni siquiera se alcanza a apreciar, así con estos volts por división, ¿no? Si ajusto volts por división, bueno, ahí la comenzaré a ver, ¿no? Pero pues ya tengo la idea de que es en amplitud mucho más pequeña que la de entrada, o sea, sí se está filtrando. Voy a dar una última década, pues porque se puede, 15 Hz, y vamos a ver ahora. Fíjense, aún estando el canal 2 a 200 milivolts, aún así no puedo alcanzar a ver la señal de salida, ¿no? Entonces, ajusto aquí para poder comenzar a verla, ¿no? Pero ya estamos hablando de una amplitud muy pequeñita. Entonces, puedo ver como en efecto, ahora está filtrando la señal que está con frecuencias por debajo de la frecuencia de corte, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si ustedes tengan alguna duda al respecto, jóvenes. Ok, bueno, entonces si no hay una duda, vamos a nuestro siguiente filtro. Voy a ajustar mi pizarra para tener un espacio en limpio para escribir. Y entonces ahora vamos a trabajar con filtros de segundo orden. ¿Ok? Vamos a comenzar nuestro análisis con un filtro pasabajas. Y estos filtros de segundo orden en adelante, bueno, nosotros nada más vamos a ver hasta filtros de segundo orden, son filtros activos. Es decir, vamos a tener la presencia de un amplificador operacional. Entonces, nuestro circuito correspondiente a este filtro pasabajas activo de segundo orden sería el siguiente. Aquí inyectamos la tensión de entrada, que es la proveniente pues, del generador de funciones. Este es R1, R2, T2, T1 y esta RF que es una resistencia de retroalimentación. ¿Okay? Obviamente nuestra tensión de salida, denme un minuto por favor. Listo, una disculpa. Entonces, la tensión de salida la voy a medir justo, pues eso, en la terminal
de salida del amplificador operacional. ¿Okay? Este circuito, si no me equivoco, ya en algún momento tuvimos la oportunidad de analizarlo. No sabíamos que era un filtro pasabajas, pero ya lo analizamos cuando, según yo, lo analizamos cuando empezamos a trabajar con el análisis fasorial. Que tenemos que hicimos en aquella ocasión para este circuito, pues se repite, ¿no? Obviamente aquí claramente puedo ver que este filtro es de segundo orden porque ahora tengo la presencia de dos elementos capacitivos. Acuérdense que estos pueden ser dos elementos inductivos o dos elementos 1 y 1 para que un circuito sea de segundo orden, pero en el caso de los filtros, lo más recurrente es trabajar con el capacitor en lugar que con el inductor, ¿no? Porque es mucho más fácil encontrar valores de capacitancia variados, aunque son limitados, mucho más variados que los que podríamos encontrar en cuanto a inductancias. Y no solo eso, sino además que presentan una menor variación o una menor tolerancia en cuanto a su valor inductivo, ¿no? O capacitivo en este caso. Entonces, esa es la razón por la que generalmente recurrimos al uso de capacitores al momento de implementar filtros. Entonces, el análisis de este circuito como tal ya no lo vamos a desarrollar para llegar a una ecuación. Más bien, cuando se nos presenta un circuito como este, simplemente analizamos por análisis fasorial y lo que vamos a obtener como resultado a la salida va a ser un valor complejo, ¿ok? Esta BO va a ser un valor complejo que si bien podemos expresar en términos rectangulares, también podríamos expresar en términos polares, algo así como A más JB. Entonces, si esto lo expresamos en términos polares, esto sería igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada, y luego aquí tendríamos tangente a la menos 1 de B sobre A. ¿No? Esto sería expresándolo en su forma polar. Expresándolo en su forma polar, este número complejo, pues ya lo único que tenemos que saber es que esta parte que representa a la magnitud del número complejo, pues sería nuestro equivalente en cuanto a la amplitud de la tensión de salida. Y con este podríamos encontrar la ganancia, ¿no? Si conozco el valor de la tensión de salida, la magnitud, y conozco el valor de la magnitud de la tensión de entrada, pues yo sé que la ganancia va a ser la relación BO en BI. Punto. Ahora, este me representa mi ángulo de fase. Entonces, con ese ángulo de fase, únicamente voy a graficar en mi diagrama de fase. ¿Ok? Lo que interesa más bien en este tipo de circuito, en este filtro pasabajas, dado que el análisis de este tipo de circuitos ya lo tenemos bastante bien nominado, pues es plantear el procedimiento de diseño. Ajá. Y entonces aquí en el procedimiento de diseño, pues sí hay una serie de pasos que tenemos que seguir. El primero de ellos es, hay que definir el valor de la frecuencia corte, ya sea que esta esté dada en radianes por segundo o en hertz, o sea, que sea la angular o la lineal. El paso número 2 sería elegir un valor de capacitancia. El que vamos a elegir es C2, que es este que tenemos aquí. De la terminal no inversora a la referencia tengo a C2 y este es el valor que voy a elegir o que voy a proponer. En general, la literatura nos sugiere que este valor de capacitancia lo elijamos entre 100 picofarads y 0.1 microfarads. ¿Okay? Este intervalo de valores capacitivos me lleva a concluir que el tipo de capacitor que voy a utilizar es un cerámico de preferencia. ¿Okay? Luego, el paso número 3 sería calcular en función del valor capacitivo 2 que nosotros elegimos, el valor de capacitancia 1. Este valor debe de ser del doble del valor de la capacitancia elegida. Luego el paso número 4 sería calcular el valor de la resistencia R.
Y es que aquí cabe destacar que R1 va a ser igual con R2, ¿ok? Entonces, yo solamente tengo que calcular el valor de R. Entonces, R, que es igual a R1 igual con R2, pues esto va a ser igual a 0.707 entre omega C que multiplica a C2, ¿ok? Este 0.707 viene del hecho de que en la frecuencia de corte la ganancia convencional es 1 sobre raíz de 2 o bien 0.707, ¿ok? Ahora, esta ecuación está planteada en términos de la frecuencia angular, pero también la puedo plantear en términos de la frecuencia lineal, que daría 0.707 entre 2pi por fc por C2, ¿ok? Porque acuérdense que omega es igual a 2pi por f. O sea, esto estaría jugando el papel de la frecuencia angular, ¿ok? Y una vez calculado este valor, entonces nuestro paso 5 sería definir el valor de la resistencia de retroalimentación. Y esta es simplemente el doble de valor de la resistencia que anteriormente calculamos. ¿Okay? Si esta resistencia R, que va a ser igual a R1 y R2, es 10K, pues entonces la de retroalimentación deberá ser 20K. Esta relación es importante que se cumpla para evitar que, además de filtrar, tengamos una ganancia extra, ¿no? Acuérdense que en un filtro no nos interesa amplificar, solo nos interesa filtrar. Ya luego, si queremos amplificar, bueno, usamos una configuración de amplificador inversor o no inversor, pero el filtro solo nos tiene que filtrar. Entonces, esta relación de la resistencia a retroalimentación igual al doble de la resistencia R1 y R2, pues se tiene que cumplir para que no haya ningún problema con esto. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo de diseño. Aquí dice, diseñe un filtro activo, pasa bajas, que es la configuración que planteamos de segundo orden, cuya frecuencia de corte sea igual a 10 kiloradianes por segundo. ¿Ok? Considere que C2 es igual a 20 nanos. Ajá, digamos que esa es la propuesta que nos están haciendo. Y luego demuestre el comportamiento del circuito. ¿Cómo lo demuestro? Graficando el diagrama de Bode, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues ya tenemos la ayuda además del simulador que me ayuda a verificar lo obtenido en el diagrama de Bode. Entonces, bueno, si nuestra frecuencia de corte omega C dada en radianes por segundo es 2pi por f, entonces puedo calcular el valor de la frecuencia de corte lineal, que sería omega C entre 2pi. En este caso, 10 kiloradianes por segundo entre 2pi. ¿Okay? ¿Me ayudan con ese cálculo, por favor? Gracias, joven. O sea, 1.591 kilohertz. ¿Por qué calculé la frecuencia lineal? Porque acuérdense que cuando vayamos al laboratorio, pues esta debo de llevarla presente porque es la que voy a obtener del generador. El generador no me da frecuencia angular, me da frecuencia lineal. Entonces, si bien mi diseño lo puedo hacer con el dato de frecuencia angular, calculo la frecuencia lineal para saber qué es lo que voy a obtener del generador de funciones. ¿Ok? Ahora, me están dando el valor de C2. Me dicen, C2 considera lo de 20 nanos. Eso quiere decir, dentro de los pasos a seguir de mi diseño, ya está elegido el valor de C2, calculo a C1. Eso quiere decir entonces que C1 es igual a 2 veces
el valor de 20 nanos. O sea, 40 nanos. Comercialmente no hay un capacitor de 40 nanos, pero puedo hacer mis sumas de elementos capacitivos para lograr esos 40 nanos sin ningún problema. ¿Okay? Luego, ¿qué sigue? El valor de la resistencia R, que es el punto número 4. Ahora, R entonces es igual a 0.707 entre 10 kiloradianes por segundo, que es omega C, y esto que multiplica a C, que en este caso es C2. ¿Ok? C2 fue de 20 nanos. Estoy aplicando esta ecuación. ¿Ok? ¿Me ayudan con este cálculo, por favor, jóvenes? ¿3.535? Ok, 3.53 kilo ohms. Ok, este es el valor de R1 y R2 dentro de mi configuración. Estos que tengo aquí, R1 y R2. Ok, ahora ya tengo el valor de C2, de R1, de R2, calculé el valor de C1, ya solo me falta RF, ¿no? Que aquí es el último paso. Entonces, por lo tanto, RF es igual a 2 veces R, o sea, 7.07 kilos aproximadamente, o 0.6 kilos, ¿no? Más o menos. 0.6. Ajá, entonces, bueno, ya tengo mi circuito. ¿Qué es lo que espero obtener si yo grafico el diagrama de Bode? Por ser un filtro de segundo orden, espero algunos cambios con respecto a lo que habíamos planteado en el de primero. ¿Okay? Lo primero que voy a observar es que la pendiente, en este que es un filtro pasabajas, va a ser de menos 40 decibeles por década. En el caso anterior, para los filtros de primer orden, era de menos 20, ahora es de menos 40. Y va a haber un cambio más, el ángulo de fase. Por ser un filtro pasabajas, yo sé que estos ángulos van a ser negativos, ¿okay? Pero ahora variará desde 0 o valores menores a 0 hasta valores cercanos a menos 180 grados. En un filtro de primer orden, la variación iba de 0 a menos 90 grados, ¿okay? Entonces, si ahora la variación es de 0 a menos 80, a 180 grados, también espero que el ángulo para la frecuencia de corte sea menos 90 grados. ¿Okay? Estas son las especificaciones que yo esperaría para este diseño, ¿no? Al momento de llevar esto y obtener el diagrama de Bode. Ahora, ¿cuál es la configuración? Pues esta, ¿no? C2 es de 20 nanos, R1 es de 3.5 K, 3.53 K, esta sería 3.53 K, esta también 3.53 K, RF sería, dijimos 7.07 o 0.6 K, y C1 quedó de 40 nanos. ¿Ok? Ahora, nosotros inyectamos una tensión de entrada, igual que lo hicimos en el caso anterior, pues sugerimos del generador de funciones una amplitud determinada y una frecuencia. Acuérdense que si utilizo el graficador de Bode, no importa qué frecuencia sugiera del generador, pues se va a hacer un barrido, ¿no? Yo propondría una tensión de entrada, pues no sé, en el caso de pico, o puede ser de 4 volts pico, de 5 volts pico, lo que ustedes quieran, y a la salida pues iré obteniendo los valores correspondientes tomando en cuenta siempre mi tensión de entrada. ¿Okay? Podemos llevar esto al simulador y obtener nuestra función de nuestra gráfica de Bode, nuestro diagrama de Bode,
Y eso me gustaría pedirles que lo hicieran ustedes de tarea. ¿Ok? Obtener o simular para obtener el diagrama de Bode. Profesora, ¿le podría bajar tantito la presentación a la parte de pendiente? Por Sí, favor. claro. Gracias. Entonces, la obtención del diagrama de Bode es la que les va a ayudar justamente a, como dice aquí nuestro enunciado, demostrar el comportamiento del circuito. ¿Ok? Claro que si se quieren auxiliar además haciendo la obtención del diagrama de Bode de manera manual, es decir, haciendo una tabulación, pues estaría también muy bien, ¿no? En el caso de que quieran hacer la tabulación, consideren un barrido de 5 frecuencias. Es decir, propondríamos la frecuencia de corte, que es 10 kiloradianes por segundo, una frecuencia, una década menos, que sería 1 kiloradian por segundo, una década menos, que serían 100 radianes por segundo, una década encima, o superior a 10 kiloradianes por segundo, que sería 100 kiloradianes por segundo, y finalmente una década más, que serían pues 1000 kiloradianes por segundo, ¿no? O 1 megaradian por segundo. ¿Sí? Esa sería nuestro barrido de frecuencias. Si es que decidiéramos hacer una tabulación o si decidiéramos simular y graficar, obtener la gráfica en tiempo con la ayuda de un osciloscopio. Si no, bueno, pues esto también daría pausa a los límites que yo pondría en mi graficador de Bode. ¿Okay? Si lo hago con graficador de Bode, pues lo recomendable es que el barrido de frecuencias vaya desde 1 milihertz, en este caso pues sería hasta 1 megaradian por segundo, ¿no? Bueno, su equivalente ya en frecuencia lineal, que sería 159 kilohertz, ¿ok? Porque si aquí en frecuencia lineal esto equivale a 1.591 kilohertz, entonces una década encima serían 15.91 kilohertz y otra década encima serían 159.1 kilohertz. Hacia abajo tendríamos 159.1 Hz y 15.91 Hz. ¿Okay? Entonces, en cuanto a frecuencia lineal, esas serían nuestras cinco frecuencias que consideraríamos en el barrido. ¿Ok? Bueno, jóvenes, pues con esto terminamos el curso. Desafortunadamente no nos da tiempo de cubrir más, de llegar a más configuraciones, pues porque las fechas de evaluación están ya muy cortas, ¿ok? Nosotros tenemos que empezar a registrar sus calificaciones a partir del día 16 de junio, de modo que la semana siguiente sí o sí tendríamos que estar haciendo su evaluación, ¿ok? Entonces, miren, nos queda una práctica, ¿okay? Que es el día lunes. Esta práctica va, lo que les voy a pedir es que llevemos este circuito, el de primer orden activo, que diseñamos la clase anterior y que simulamos el día de hoy detalladamente, lo llevemos al laboratorio. ¿Ok? Solo necesitaríamos estos valores de resistencia, un amplificador operacional TL084, y lo vamos a llevar a verificar como un filtro pasabajas y luego cambiando el orden de los elementos como un filtro pasaltas. ¿Ok?
Esta sería nuestra última práctica, que es la que realizaremos el próximo lunes 6 de junio. Y luego, nuestro examen departamental, jóvenes. Tercer departamental sería el día jueves 9 de junio. ¿Ok? Obviamente en el horario de clase sería la siguiente semana, pues anunciarlo con una semana de anticipación nos da la pauta a que podamos estudiar sin problema. ¿Ok? Entonces, este día del tercer departamental les voy a dar aviso del resto de las fechas, es decir, cuándo entrego las calificaciones ordinarias, cuándo aplicaría el examen extraordinario, cuándo se entregarían las calificaciones extraordinarias, ¿ok? Entonces, el día jueves 9 de junio, o si no, el día lunes, que vamos a hacer la práctica, el lunes 6 de junio, pues les doy el resto de las fechas, ¿ok? Entonces, ¿qué temas van a venir en este examen? Pues viene análisis factorial y viene lo poquito que hemos cubierto de filtros. No, honestamente no voy a incluir el filtro de segundo orden, pues porque por la premura, como les digo, ya no me dio tiempo de desarrollarlo más, pero el filtro de primer orden sí lo vamos a incluir en el examen, ¿ok? Entonces, bueno, pues les pido que estudien mucho de esos temas, su análisis de circuito fasorial sobre todo, que se familiaricen con el uso de los números complejos en su calculadora para que no haya ningún inconveniente, ¿ok? Entonces, el lunes nos vemos en laboratorio y soy más detallada al respecto de las fechas y todo, ¿ok? Les agradezco mucho su asistencia de cualquier manera. Bueno, esta fecha no cambia, o sea, esta fecha es porque pues así tiene que ser. Evidentemente el examen se aplica de manera presencial, ¿ok? Entonces, bueno, pues les agradezco mucho, jóvenes. Ya no voy a publicar la práctica porque ya les indiqué qué es lo que vamos a llevar al laboratorio. Profa, ¿Sale? Dígame. ¿cuál dijo que es el número del operador? Bueno, del amplificador. Hola, ¿qué pasó, joven? Sí, profa. ¿Cuál es el número del amplificador? ¿Dijo TL0 qué? ¿O algo así? El amplificador operacional es el TL084. Ok, gracias. Gracias a usted. Muy bien, jóvenes, pues les agradezco mucho su asistencia. Que tengan muy bonito día. Bye, bye. Profesora, ¿puede volver a poner Dígame. tantito el circuito que se va a llevar al laboratorio, por favor? Pues es el que ya habíamos hecho, ¿no lo había notado? Sí, pero es que creo que lo noté mal y quería verificar. Es este. Ok, En su configuración pasa bajas y luego en pasa altas. sí, gracias, profesora. Gracias a usted, joven. Ok, que tengan bonita tarde, chicos. Bye, bye. Profesora, Hasta luego, Profa, profesor. gracias.